Antares, una supergigante roja, la estrella más brillante de la constelación de Escorpio, o eso creíamos. Antares es en realidad una supermáquina construida por seres eones desaparecidos ya. Esta máquina crea agujeros de gusano llamadas puertas. Bienvenidos al universo de Más allá de las puertas de Antares. Casas recompensas Hat. Hat es un planeta y un sistema que se reconectó en la séptima edad en el área del sur escasamente poblada del determinado. Es el hogar de una especie que evolucionó a partir de cazadores carnívoros solitarios, criaturas territoriales normalmente intolerables con otras de su especie. La especie toma su nombre del planeta, el Hat. Los Hat son inteligentes, tienen un lenguaje escaso y de enfoque limitado, pero casi ninguna cohesión social o cultural. Cuando los exploradores humanos en el pasado remoto descubrieron su mundo, los Hat reconocieron el valor de los artefactos humanos y la cultura material, especialmente el armamento, pero nunca sintieron ninguna inclinación por aprender a comprenderlo o fabricarlo. Simplemente tomaron lo que encontraron y lo adaptaron a sus propios propósitos. Los Hat se preocupan por el estatus individual, expresado a través de su capacidad para establecer, mantener y cazar en un territorio personal. Desde que se mudó a la galaxia más amplia, el territorio ha pasado de ser una declaración literal de posesión a abarcar la influencia y el estatus dentro de Hat y otras culturas panhumanas. Mientras que otros pueden considerar esto como una mera reputación, para un Hat esto es Hat Rank, un sentido integral de autoestima y estatus, expresado de una manera que otros Hats reconocen y respetan. Donde una vez cazaron en los bosques y montañas de su mundo natal, ahora cazan en todo el espacio antareano. ¿Qué mayor territorio podría haber? Los Hats se han convertido en renombrados cazarrecompensas, buscados por aquellos que requieren sus servicios especiales, personas que se definen a sí mismas por su éxito en la caza. Hat no tiene sentido del humor, en el sentido que los humanos entenderían. Tienen poca empatía con otras criaturas, relacionando prácticamente todo lo que encuentra en sus propios términos. Entienden que otras especies y panhumanos piensan de manera diferente y tienen valores diferentes, pero en privado consideran tales cosas como infantiles o dementes, la actitud típica de las criaturas de manada. Para los extraños, los Hat parecen amorales y sin remordimientos ni piedad, pero nunca mienten ni tratan de engañar, simplemente se niegan a revelar información dada de forma confidencial. Tal engaño implica debilidad e incluso implicar tal engaño es profundamente insultante. El impulso por mantener y mejorar a los Hurra da como resultado una actitud que podríamos entender como honor. Un Hat nunca rechazaría un trabajo, a menos que lo sintiera indigno de ello, y se sentirán insultados si les ofrecieran una cacería indigna en primer lugar. Una vez que comienza la cacería, se concentrará por completo en la tarea, preparados para pasar el resto de sus vidas persiguiendo a sus objetivos si es necesario. El fracaso significa una pérdida devastadora, vergonzosa de Harra, una debilidad que otros Hats tomarán como una señal para invadir su territorio. Un Hat rara vez mata con ira, de hecho rara vez se enoja, pero siente profundamente los insultos y consideraría legítimo matar a alguien que lo haya ofendido, especialmente otros Hat. Se defienden si son atacados o amenazados, y no piensan en matar a quienes se interponen en el camino para lograr su objetivo. Sin embargo, son lo suficientemente inteligentes como para saber cuándo tragarse su orgullo, al tratar con humanos. No son más que cazadores estúpidos y débiles que no saben nada de Harran y lo de ser un Hat. Armas del Hat. Los cazarrecompensas Hat compran armas a comerciantes freeboard y por lo general pagan para que las reconstruyan o personalicen para que se adapten a ellos. No están demasiado motivados por las riquezas materiales, pero necesitan recursos para comprar equipos y financiar su casa. Tienden a preferir el armamento Mac o armas X, porque es confiable y está dentro de su capacidad de mantenimiento o reparación. El armamento principal típico
Es un fusil MAC personalizado, modificado con miras y accesorios que permiten a HUD derribar un objetivo a distancia. A esto a menudo se le agrega un sublanzador derivado de Onda X, que puede lanzar granadas especializadas. Sin embargo, un cazarrecompensa no es un asesino, y en la mayoría de los casos un trabajo solo se completa una vez que se ha recuperado un objetivo y se lo ha llevado a un cliente. Por lo general, eso significa derribar al objetivo a corta distancia e inmovilizarlo para que puedan llevárselo. Siempre se lleva una pistola MAC como respaldo. HUD usa todo el equipo que cree necesario, como dispositivos de rastreo, sondas sensoriales, rastreadoras avanzadas, módulos de sensores pasivos colocados, así como esposas y grilletes más primitivos que la tecnología avanzada no puede engañar para liberar a los objetivos. Cuando están activos y en el campo, y ciertamente cuando luchan entre un grupo de otros, gran parte de su equipo habrá sido escondido o dejado atrás en el almacén. HUD cazando con bestias. Los cazarrecompensas HUD a menudo hacen uso de criaturas cazadoras en manada. Al igual que sus antepasados, al igual que los humanos pueden tener sabuesos. En la mayoría de los casos, estas criaturas están controladas por algún tipo de implante neural, que depende mucho de la criatura. Mientras que las criaturas Laban se usan ocasionalmente en misiones de matar, las criaturas que se usan con más frecuencia son los Angrids, especialmente criados y adaptados. Un desarrollo genéticamente modificado de feroces cazadores en manada que se esparcieron por el Nexus Antares durante una de las muchas diásporas.